Buenas noches, jóvenes. Mientras se conectan sus compañeros, no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual y de colocar sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Con respecto al aula virtual, creo que no hay mayores novedades. Veamos la unidad 2. En la unidad 2 ya está, creo que subida, todo lo que tiene que ver bueno, esto realmente son documentos de la unidad 1. Hay los dos test que les dije que los pueden repetir, que van como especie de deberes. Hay los dos deberes también que están allí, que creo que ya nomás les quedaría una semana para hacerlos. Hay 3 lecciones, ¿verdad? Sobre estas 3 lecciones se va a basar el examen. Y me parece que no les he subido el documento de introducción a Scanning. Déjenme ver si está por aquí. Ah, no, sí está, miren. Aquí está el documento de introducción a Scanning, ya lo he subido. Entonces eso fue lo que vimos la última clase, ¿no? Y hoy nos tocaría entrar a la unidad número 3. Entonces, esas son las novedades y ustedes que mañana tienen su reunión de confraternidad. Entonces, me imagino que por eso veo que hay pocos alumnos conectados hoy día. Bueno, entonces vamos empezando. Vamos empezando porque quiero ver si alcanzamos a la unidad número 4. Entonces yo creo que sí podemos alcanzar. Depende si no me demoro mucho en esta unidad. Ya, lo que vamos a ver y es otro tema que tiene que ver con criptografía. Entonces vamos a ver criptografía y seguridad física. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y aquí tenemos una pequeña introducción. La introducción nos dice que el tema de la criptografía se vio o nació o se utilizó, ¿verdad? Bueno, realmente la criptografía se ha utilizado desde incluso la época de Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar mandaba unos mensajes ocultos, los romanos también mandaban mensajes ocultos, utilizaban una especie de reglas, ¿verdad? Donde los mensajes estaban codificados. Entonces, desde los inicios de la historia, ¿verdad? Se han enviado mensajes encriptados o seguros, ¿verdad? Los reyes mandaban sus mensajes con un sello de cera, donde esos anillos que tenían, eran muy importante el tema de los anillos porque esos anillos los utilizaban para sellar. Entonces el mensaje que no venía sellado, que estaba abierto, era un mensaje comprometido. Y si no tenía el sello del rey, entonces era un mensaje que podría ser falso, ¿no? Entonces esa era su validez en aquella época. Ya en tiempos un poco más modernos, y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, allí hay una película, no sé si todavía estará en Netflix, que se llama Código Oculto o Código Enigma. Entonces allí se vio cómo Estados Unidos, bueno, no es Estados Unidos, era un científico, me parece que era de Inglaterra. Entonces es Alan Turing, ¿no? Que Alan Turing nos heredó algunas cosas para la computación. Entonces Alan Turing tuvo la tarea de estudiar la máquina alemana que se llamaba la máquina Enigma, ¿verdad? Y creó su máquina Turing, que fue una de las primeras computadoras funcionales, la cual era capaz de desencriptar los mensajes que enviaba la máquina Enigma, ¿no? Entonces, este descubrimiento fue el que ayudó a que terminara la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se cree que terminó 5 años antes y se cree que Alan Turing con su máquina, con la máquina de Turing, este, ayudó a por lo menos a salvar unos 20 millones de vidas que se mueran, ¿verdad? Gracias a que descubrieron el código de los alemanes. De esta manera, pues lograron
acabar con los animales, saber sus planes y adelantarse y tener una ventaja. Entonces, esto fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Pero ya hoy en día, pues ya todo el mundo tenemos internet. Internet ya no es con fines militares, como originalmente salieron, sino que ahora internet pues se los usa con fines de todo tipo, ¿no? En la mayoría de los casos comunicacionales y de negocios, ¿no? El tema de la seguridad informática y también el tema de la criptografía ha evolucionado hoy en día, ¿verdad? Hacia cosas un poco más seguras y más privadas, ¿no? Entonces el punto es, Internet, está todo el mundo conectado y al estar todo el mundo conectado es factible que todo el mundo pueda ver lo que los demás están haciendo. Entonces, la criptografía ayuda a crear una especie de cápsula de seguridad sobre, sobre sus mensajes. Algunos les llaman túneles, ¿verdad? Se crean túneles que son como conexiones a través del Internet, que es una red pública y nada segura, ¿verdad? Hacia el sitio que quiere comunicarse, aprovechando que Internet es el medio, ¿verdad? Y que se necesita un mecanismo seguro para comunicarse. Y es por esa razón, pues, que los temas de seguridad y de criptografía se vuelven más importantes al día de hoy. Bien, vamos a hablar ahora de la criptografía simétrica. Esta criptografía se basa en una clave única que tienen el emisor y el receptor, ¿no? Es decir, como que se han puesto de acuerdo. Entonces, por ejemplo, yo me pongo de acuerdo con ustedes y yo les digo, bueno, vamos a utilizar cierta metodología y como ustedes ya saben cuál es la metodología, entonces los mensajes que yo les envíe encriptados, ustedes los van a poder desencriptar porque ustedes conocen de antemano la clave o la contraseña para desencriptarlo, ¿no? Hagan de cuenta que yo les envío un archivo zippiado con una clave y yo les digo que la clave va a ser seguridad informática. Entonces quedamos de acuerdo que la clave va a ser seguridad informática y entonces cuando yo les envíe el archivo zippiado, ustedes van a utilizar la clave seguridad informática para desencriptarlo. Y de esta manera ustedes van a tener acceso a la información. Entonces, este es un método fácil, la criptografía simétrica, pero resulta que en el momento que yo les digo la clave, en ese momento puede estar aquí un micrófono, puede estar abierto el micrófono del teléfono, o puede estar alguien con un sniffer revisando nuestra red. Y en ese momento, pues, nuestro método se vuelve vulnerable porque al momento que yo les comunico por cualquier medio la clave, va a ser fácil que alguien intersecte esa clave y también la conozca. Y de esa manera, pues, nuestra seguridad ha quedado comprometida, ¿no? Bien, entonces aquí vemos que aquí tenemos un esquema de cómo funcionaría. Aquí está el emisor que envió un mensaje. El mensaje cuando lo escribe pues está desencriptado. Y luego, espérenme un segundo. Ya, les decía que el emisor aquí envía el mensaje que está desencriptado. Para enviarlo al internet, obviamente hay que encriptarlo, entonces ahí ya va codificado el archivo y el receptor lo recibe y el receptor, como conoce la clave, lo desencripta y ya tiene la clave, ¿no? Entonces, para poder el receptor hacer eso, obviamente necesita conocer la clave secreta, pero en este caso, como el emisor
le envía por el mismo medio al receptor la clave secreta, entonces la clave secreta puede estar comprometida, ¿no? La ventaja de este sistema es que se pueden entregar mensajes, ¿verdad? Con bastante rapidez, pero el sistema es vulnerable y eso lo convierte que es un sistema que no tiene mucha fiabilidad. Por lo tanto, nosotros como expertos en seguridad no podemos recomendar este método porque puede estar comprometido. Y nuestra función pues es proteger la información y mantenerla privada si es que es el caso. Bien, aquí tenemos otro método que es la criptografía asimétrica. Esta criptografía va a hacer uso de dos claves. Al hacer uso de dos claves es más robusto y también es más impenetrable, ¿no? Una de las claves que se va a utilizar es pública y, y por ello no ofrece barreras de protección, ya que su único objeto es establecer un canal o, o un recipiente que sirve para remitir o para entregar mensajes, ¿no? Entonces va a haber una clave pública. Y la otra clave va a ser privada y esta clave va a ser la responsable de descifrar el mensaje para mantenerlo en privado. Estas claves se van a generar al mismo tiempo, en el mismo momento, y el propietario va a decidir si las revela o no las revela. Ya, entonces aquí tenemos el esquema de la criptografía asimétrica. Aquí hay el emisor envía el mensaje. Antes de que el emisor envíe el mensaje va a ser encriptado antes de llegar al medio. Hay una clave pública que va a ser compartida, ¿verdad? Cuando el receptor recibe el receptor va a utilizar la clave privada para desencriptar el mensaje, ¿no? Entonces, de esta manera se hace más seguro el recibir el mensaje, ya que la clave privada no se la transmitió de manera pública, ¿no? Se mantuvo secreta. La clave que se compartió es una clave pública, pero esa clave pública solamente sirve para establecer el enlace. Y entonces hemos visto la criptografía sincrónica y la asimétrica, ¿no? Simétrica y la asimétrica. Ya, aquí vemos que dice que las claves asimétricas están basadas en el código de encriptación y este código puede alcanzar tranquilamente los 2048 bits. Y cada bit hace que sea más difícil de romper el código, ¿no? Entonces estas claves son bastante seguras. Ahora, ¿cuál es la desventaja de utilizar las claves asincrónicas? La desventaja es que como hay un cifrado, ese cifrado va a volver lento la verificación de los datos, porque es un algoritmo y ese algoritmo pues tiene un tiempo de procesamiento. Entonces esto de aquí va a rentalizar el proceso y va a hacer que la encriptación, ¿verdad? Que la encriptación sea lenta y también hay que considerar que se puede utilizar una encriptación doble. Espérenme otro segundo. Ya, entonces les decía que el cifrado obviamente es más seguro, pero como es un cifrado más fuerte, se hace lento el proceso y se utiliza un doble cifrado, o sea, si el receptor también utiliza su propia clave pública y privada para responder los mensajes,
entonces el proceso va a ser 2 veces más pesado, ¿no? Entonces, esta sería la desventaja. Bien, aquí tenemos la criptografía híbrida. La criptografía híbrida, obviamente, como su nombre lo indica, utiliza los dos métodos anteriores y trata de minimizar las desventajas y aprovechar las ventajas. Este protocolo híbrido funciona de la siguiente manera, ¿no? Hay un receptor, hay un emisor, ¿verdad? Entonces se genera la clave pública y la clave privada en el lado del emisor debería ser. Y entonces se envía la clave pública al emisor, parecía como temblor, se envía la clave pública al emisor, ¿verdad? Y de esta manera, pues el emisor conoce la clave pública y luego el emisor encripta el archivo con el protocolo sincrónico empleando la clave pública enviada por el receptor, ¿no? Entonces, el emisor encripta utilizando la clave pública y luego se envía la clave privada, ¿verdad? Con el criptograma asincrónico, ¿no? Entonces la clave privada va más segura. Entonces esta sería la criptografía híbrida, donde hay un proceso entre emisor y receptor para hacerlo más seguro. Bueno, entonces por acá tenemos el ciclo de vida de las claves y contraseñas. Eh, Vamos viendo aquí este diagrama. Ahí se me bajó. Ya, en este diagrama aquí tenemos el ciclo de vida de las claves o contraseñas. Entonces, en un inicio se genera la clave y contraseña, ¿verdad? Luego esa de allí se distribuye o se entrega para el que la tiene que utilizar. Existe un protocolo de recuperación de clave o contraseña en el caso de que se olvide. Existen también políticas de uso para dicha clave o contraseña. Esto tiene que estar almacenado en una base de datos, obviamente que es segura, y pasado un tiempo, pues esa clave se convierte en obsoleta, ¿no? Entonces, más adelante vamos a hablar de las claves obsoletas. Por ejemplo, hoy en día hay sitios viejos que han logrado ser vulnerados, que han sido hackeados. Y esos sitios viejos contienen claves viejas. Algunos usuarios que no han cambiado la clave o que repiten la clave y ahora son vulnerables porque estos sitios tienen esas claves viejas y algunas de estas claves funcionan. Entonces, como protocolo de seguridad, no deberían utilizar claves que utilizaron en el pasado. Ya. Sigamos avanzando, entonces aquí vamos a ver el detalle de ese cuadrito. Generación de contraseñas, aquí es cuando se crean las contraseñas. Hay protocolos para generar claves. Hoy en día los servidores, antes no tenían, hoy en día los servidores tienen protocolos para crear claves seguras. Por lo general es una clave mayor de 8 caracteres de longitud, donde tiene que tener mayúsculas y minúsculas, tiene que tener números y tiene que tener símbolos. Ese es el protocolo para crear claves de seguridad que es estándar en el mundo. Y yo pensaría que tal vez hoy en día ese protocolo puede estar cambiando a 12 caracteres para hacerlo más seguro. Entonces ya 8 caracteres como que no es tan seguro y 12 caracteres es la nueva longitud de seguridad. Bien, entonces tenemos que crear una clave, tenemos que hacer uso de símbolos y caracteres. Lo mejor es que no tengan una coherencia lógica, o sea, algo así como, por ejemplo, Hola Mundo tiene una coherencia lógica, pero si yo pongo casa, televisor cuadro, entonces ese ya no es tan coherente.
Para crear las claves se puede ayudar de mnemotécnicas o imágenes mentales que únicamente pues el usuario es el que las conoce y esto hace una contraseña segura, ¿no? Se recomienda, aunque uno pensaría que, bueno, voy a utilizar mi número de cédula, mi número de teléfono, mi segundo nombre, el nombre de mi esposa, el nombre de mis hijos, el nombre de mi mascota, el nombre de mi papá, de mi mamá, de mi hermana, ¿verdad? Todas esas cosas ya los hackers ya lo saben, por lo tanto, eso ya no es útil hoy en día hacer claves de ese tipo, ¿no? Aparte de eso, pues existen, y ya lo hemos visto nosotros, bases de datos donde están las claves más comunes que utilizan los usuarios y por lo tanto adivinar las claves con un método de fuerza bruta es factible. Vamos a ver ahora la segunda parte que es la distribución. La distribución dice que es la forma como se autentifica la clave, ¿verdad? En la base de datos y que nos autoriza el acceso a la plataforma para que creemos la clave o la contraseña. Ya, esta distribución puede ser distribución manual, es decir, que la clave se envía mediante canales distintos de la línea de comunicación. Se puede enviar mensajes cifrados, por ejemplo, una carta certificada vía teléfono, vía fax o inyección de clave, ¿no? Entonces, esta es la distribución manual. Antes se enviaban así, no sé si ustedes han visto que les llega la tarjeta de créditos y les llega en un sobre sellado y con papel negro para que no puedan anotar la clave, ¿verdad? Entonces, ese podría ser una distribución manual. También si usted va a recursos humanos y retira un papelito o una carta donde está su clave, esa también podría ser una distribución manual. O ahora último, en los bancos, yo he visto que ahora lo cogen a uno y dicen para obtener su clave, vaya y llame por teléfono y una computadora lo va a atender. Entonces la computadora no le va a chismear a nadie cuál fue su clave y de esa manera pues usted se entera la clave sin participación humana. Entonces esas son algunas de las distribuciones manuales que se utilizan para evitar el tema de la vulnerabilidad al momento de que usted conozca su clave. Tenemos la distribución central. Aquí déjenme ver si... Ya en esta distribución central las partes interesadas hacen un intercambio seguro de datos, pueden utilizar una conexión cifrada por un tercero y este se va a encargar de entregar las claves cifradas, ¿verdad? Eh, mediante una comunicación segura de ambos, ¿no? Entonces podemos recurrir a un tercero. Obviamente el tercero nos garantiza la seguridad. En este tipo de entregas, recuerdo yo en los bancos, cuando así mismo con el tema de las tarjetas de créditos, ellos utilizaban servicios de entrega, me parece, para entregar las tarjetas de crédito. Entonces, ahí se podría decir que utilizan un tercero para una entrega segura. Hoy en día, las entregas pueden ser por internet, entonces puede encargarse una compañía de seguridad que garantice el cifrado para estas dos personas, ¿no? Entonces ahí estaría la distribución central. Y también tenemos la distribución certificada. En la distribución certificada se transfiere la clave, ¿verdad? El emisor generaría una clave asimétrica con una llave pública del receptor, ¿verdad? Que utiliza criptografía asimétrica y si hace un intercambio o un acuerdo de clave, el emisor y el receptor conocen cuál es la clave de criptografía simétrica y entonces de esta manera se ponen de acuerdo, ¿verdad? Con la clave simétrica y luego proceden con la clave simétrica a enviar las debidas claves. Entonces es más difícil para un hacker eh, entender, ¿verdad? Cuál es la clave cifrada. Bien, el otro tema que vimos es la recuperación de contraseñas. Estos son mecanismos o protocolos que se activan al momento de recuperar las contraseñas. En este protocolo tenemos dos opciones, que es la recuperación de la clave o contraseña o el restablecimiento de la clave o contraseña, ¿no?
Esto va a depender de las políticas y condiciones de uso de la organización que esté atrás de esto de aquí y ver lo que les conviene. Hoy en día yo me he dado cuenta que la mayoría procede con el restablecimiento de la clave de contraseña. Es decir, que no le permiten conocer la contraseña anterior, porque esto puede ser un hueco de seguridad. Un usuario utiliza una contraseña para una aplicación y si yo soy un hacker y la recupero, tengo la contraseña para atacar otras aplicaciones. Por lo tanto, ya he visto que la recuperación casi que no se usa y el restablecimiento es lo que corresponde. Entonces, con el restablecimiento, pues, se crea una nueva clave y de esta manera el usuario, pues, puede volver a utilizar el servicio. Y obviamente para el restablecimiento de las claves hay un protocolo para verificar la autenticidad de los datos proporcionados por el usuario al momento de establecer la clave o contraseña. Aquí yo tengo otras observaciones. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con Banco de Guayaquil. En Banco de Guayaquil me he pasado 3 días tratando de recuperar una clave. Resulta que se me olvidó a mí una clave de, de una clave virtual. Entonces yo llamé y me dijeron que tenía que hacerlo por la web. Lo hice por la web me hizo un poco de preguntas. Algunas de estas preguntas no me acordaba o me pedían cosas que yo no tenía a la mano. Entonces se me bloqueó la clave, me decían que llame por teléfono, llamaba al 1-800, el 1-800 me decía que ya se bloqueó, que vaya por la web, en la web iba, me decía está bloqueado, vaya por así, y así me tuvieron como ping pong. Fui a servicios al cliente me dijeron que no, que tengo que hacerlo por la web, y a la final nunca utilicé la bendita tarjeta porque perdí 4 días de mi vida y fui como 2 idas al banco, gasté como unas 30 llamadas telefónicas al 1-800. Es horrible porque tiene que estar esperando como 10 minutos para llegar a la opción que a usted le interesa y si se equivoca en un número, perdió su tiempo. Entonces, a mí esas políticas no me parecen. Por otro lado, hay otras instituciones donde dice para recuperar la clave ponga la fecha de su cumpleaños y usted pone la fecha de su cumpleaños y ya recuperó la clave. Entonces cualquiera con un poco de información puede suplantar su identidad, ¿no? Les voy a poner el ejemplo, creo que yo sí les comenté, el ejemplo de cuando les roban a ustedes el WhatsApp. Por ejemplo, cuando usted quiere recuperar la contraseña del WhatsApp, se lo pueden enviar por mensaje de texto o por llamada telefónica. La llamada telefónica, si usted no contesta la llamada, se la envían al buzón de voz. Y el buzón de voz tiene configurado la clave del buzón de voz por defecto es 1234. Entonces el hacker, ¿verdad? Roba su cuenta de WhatsApp, hace que le envíen una llamada telefónica. Generalmente uno no contesta llamadas telefónicas de números extraños, queda guardado el buzón. El hacker llama al buzón, pone la clave 1234 y ya se enteró del código de verificación y se apoderó de su cuenta, ¿no? Entonces no es muy seguro, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tienen que ver con las políticas de recuperación. A veces son exageradamente imposibles y otras veces son demasiado fáciles, ¿no? Entonces, debe existir un equilibrio, ¿verdad? Para poder recuperar la clave de manera segura. El otro tema son las políticas de uso. Las políticas de uso tienen que ver con la manera como se emplean, cómo se recuperan, cómo se reemplazan las claves y contraseñas, ¿no? Estas claves y contraseñas pueden tener un límite de uso, también incluye, por ejemplo, los tipos de caracteres que van a componer la clave, la longitud de caracteres, la política de almacenamiento en la base de datos, las políticas de recuperación de las claves olvidadas y la caducidad u obsolescencia de las claves, ¿no? Entonces, todo esto lo determinan las políticas de uso. Las políticas de uso o políticas que están embebidas en las políticas de seguridad son las que van a fortalecer su institución o la pueden tener débil, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan una auditoría, tienen que revisar cuáles son las políticas que están implementadas y si se cumplen, porque muchas de las veces
no se cumplen. Bien, otro tema que tenemos que hablar con el tema del ciclo de vida de las claves es el almacenamiento en la base de datos, ¿no? Obviamente vamos a tener usuarios y esos usuarios se van a autentificar y se tiene que cotejar sus datos con otros datos como pueden ser sus claves y contraseñas. Por lo tanto, si nosotros vamos a crear un sistema, tenemos que guardar toda esa información en una base de datos. Y obviamente tenemos que tener políticas de seguridad en dicha base de datos. Es decir, no cualquiera tiene acceso a las bases de datos. Es por eso que el administrador de base de datos es la persona responsable de responder por la integridad de la base de datos, ¿no? Porque tenga respaldo, porque esté encriptada, porque esté debidamente protegida, por cuidar quién accesa a la base de datos y quién hace y deshace en la base de datos. Es el administrador. Por eso los administradores de base de datos, no soy hoy en día, pero en mi época ganaban bien, ganaban lo mismo que un jefe, porque su responsabilidad era grande, ¿no? Hoy en día creo que los administradores de base de datos están un poco más populares, por lo tanto creo que como hay mucha oferta, probablemente los sueldos no sean tan altos, pero la responsabilidad sigue cayendo en el administrador de la base de datos. ¿De qué se encargan los administradores de base de datos? De la encriptación de los archivos que contienen las claves y contraseñas. Justamente el otro día hablaba con mi grupo de Proyecto PIS y ellos estaban guardando las claves en la base de datos y alguien les había hecho la observación de que las claves no estaban encriptadas. Es decir, que si yo acceso a la base de datos, ¿verdad? Puedo ver las claves desencriptadas y por lo tanto puedo hacerme pasar por cualquier usuario. Entonces las claves deben que estar guardadas de manera encriptada. Activación del control de acceso del sistema operativo de la base de datos. Entonces tengo que restringir los usuarios que accesen al sistema operativo y a la base de datos porque a través de ambos canales podrían comprometer la información. Almacenamiento de los hashes criptográficos para claves y contraseñas. Esto también lo tengo que hacer de manera segura. Dice contraseñas unidireccionales en lugar de guardar las claves y contraseñas como tal. Es decir, que yo no guardo las claves y contraseñas, sino que guardo el hash. El hash es un código único que se genera a partir de una clave. Es decir, que un contenido con su clave de encriptación privada genera un hash, ¿verdad? Y solamente con ese contenido y con esa clave se puede generar el hash. Es decir, el hash no es la clave, pero es como un certificado que se generó con la clave. Ya, tenemos verificación de los elementos del host, es decir, de los componentes de nuestro servidor, las capacidades de seguridad del host, las amenazas contra el host y los requerimientos de autentificación, ¿no? Entonces, el equipo donde guardemos esa base de datos tiene que estar sumamente protegido y tenemos que restringir el acceso y ver los servicios que corren. Tener un servicio no muy fuerte corriendo allí podría ser una ventana de un hueco de seguridad que estamos provocando. Bien, y finalmente pues hablamos de la obsolescencia. Aquí es cuando la clave llega a su ciclo de vida final y aquí podemos aplicar las políticas o las disposiciones que tienen que ver con las claves cuando ya caen en desuso. Esto es para evitar su intersección y su robo. Yo les comentaba al inicio que hay sitios viejos que no tienen mucha seguridad y que han sido hackeados y de allí se han extraído claves de usuarios, claves de los usuarios que no están tan bien protegidas y entonces esas claves eh, son vendidas para que hackers traten de apoderarse de las cuentas de estos usuarios cuando estos usuarios no han tenido la política de cambiar las claves continuamente. O a veces hay usuarios que repiten las claves, entonces repetir la clave también es una debilidad. Las claves nunca deben utilizarse por un tiempo indefinido, eso nos gustaría a nosotros porque no nos gusta aprender nuevas claves, pero eso es una vulnerabilidad al momento de utilizar sistemas informáticos. Entonces no nos podemos permitir eso de allí.
Cuando las claves se hacen obsoletas, podemos disponer de ellas por expiración, es decir, que las políticas de uso de clave establecen un tiempo máximo de vida útil. En sistemas generalmente una buena salud de tiempo máximo de vida útil de una clave puede ser de 3 meses. Entonces, cada 3 meses debemos de hacer una depuración de claves y hacer que los usuarios la cambien, ¿verdad? Eh, y hacerlos que hagan una nueva clave, ¿no? Entonces, 3 meses es más o menos lo saludable. Si ustedes manejan un sistema muy, muy seguro, las claves podrían cambiarse semanales o incluso diarios, ¿no? Por ejemplo, yo tenía a cargo un sistema y este sistema manejaba una clave diaria. ¿Para qué era esa clave? Era una clave que utilizaba el administrador. ¿Qué hacía el administrador con su clave? Con su clave el administrador permitía hacer movimientos especiales de ventas como transferencias, cambios de precios, desbloqueos. Entonces es una clave muy poderosa. ¿Por qué no se le daba una clave fija al administrador? Porque eso era un poco comprometido, ¿verdad? Y porque no se hacía que la clave durara más, porque si el administrador perdía la clave, se creaba un hueco de seguridad. Entonces al administrador se le creaba una clave, el administrador hacía y deshacía con su clave del día, ¿verdad? Y luego la clave expiraba, o sea, tenía una duración de un día. Disposición por revocación. Aquí el administrador del sistema detecta que hay un compromiso con las claves y contraseñas y para garantizar la integridad de los datos procede a la descontinuación inmediata. También se puede revocar una clave de contraseña por fuerza mayor, como por ejemplo despido, deceso, redefinición de privilegios, actualizaciones, reestructuración. Esto es bastante importante. Yo he estado en las empresas, la mayoría de las empresas no hace esto, ¿sí? Incluso hoy en día me atrevería a decir que en empresas donde trabajé todavía existen claves que están habilitadas de usuarios que ya no existen. Y quedan las claves vivas allí y eso se convierte en huecos de seguridad. Entonces, claves de usuarios que ya salieron, claves de usuarios que están en un área, pasan a otra área, pero no le actualizan las claves, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez, nosotros en el área de sistemas, cuando yo laboraba en el departamento de sistemas, nosotros teníamos una clave de administrador que tenía acceso a todas las opciones. Un buen día yo estaba en un departamento y en el departamento vi que no se podía imprimir un documento. Como no se podía imprimir un documento, yo iba a utilizar la clave del administrador para imprimirlo, pero en eso un usuario me ganó y dijo algo así, le dijo al otro usuario, no te imprime, pero usa la clave master, con esa se imprime. Entonces ahí yo me di cuenta que la clave de sistemas estaba comprometida. Seguramente algún nuevo elemento del área de sistema no tenía tanta preparación en el área de seguridad y simplemente dijo a todo el mundo, le dio a conocer la clave que utilizaban para arreglar eso allí. Entonces la clave estaba comprometida, ¿no? Entonces lo que procedió fue que yo inmediatamente comuniqué a mi jefe, ¿verdad? Y procedimos a cambiar inmediatamente la clave porque la clave estaba comprometida. Entonces, allí, en esas ocasiones, pues, se quitan las claves. Cuando ustedes tienen un elemento sospechoso, también puede desactivar las claves. También me ha pasado de que algún jefe está dudando de la integridad de algún empleado y entonces manda a desactivar las claves para no comprometer nada del sistema. Aquí dice que cuando las claves se hacen obsoletas, se hace redundante su almacenamiento, ¿verdad? Entonces, hay políticas de uso que determinan la generación de claves y contraseñas y se encarga de determinar los parámetros de su destrucción y disposición final. Tales controles pueden abarcar la destrucción criptográfica o crypto shading, el borrado seguro, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando se borra un archivo del disco duro, hay que borrarlo lógicamente y físicamente. Se recomienda utilizar programas, en mi época era el Norton, que hacía el borrado seguro. Dicen los expertos, yo no creo esto, pero dicen los expertos que
Un archivo se tiene que borrar 5 veces para no volver a recuperar. ¿Sí? Yo no creo, yo creo que con una sola vez, pero físicamente, no lógicamente, con un solo borrado físico, basta, pero los expertos dicen que se pueden recuperar. Entonces, yo lo dudo, pero de todas maneras hay que seguir los consejos. Entonces, si usted quiere borrar algo para siempre, bórrelo 5 veces. En mi época se formateaba 5 veces para garantizar que era irrecuperable la información. Destrucción física por desmagnetización, ¿verdad? Cuando usted tiene un dispositivo magnético, usted le puede pasar un imán y ya con eso destruye toda la información. Y listo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las técnicas para borrar de manera segura las claves. Yo creo que las claves no deben de ser borradas por esta razón. Hoy en día me he dado cuenta que sitios que obviamente tienen mejores políticas que nosotros, guardan las claves viejas y cuando usted trata de poner una clave vieja, el sistema le dice, esa clave ya la utilizaste. Entonces, en ese sentido, tener las claves viejas sirve para mejorar la seguridad, para que el usuario no las vuelva a implementar. No sé si hasta ahí alguno de ustedes tiene alguna pregunta, quiere hacer algún aporte, participación. Recuerden ustedes que se nos acaba la semana y los que no han participado están perdiendo un punto de participación en clase. Entonces, deben aprovechar. Ya, si no hay dudas, si no hay preguntas, déjenme olvidar aquí en el chat. Ya, no hay preguntas. Entonces, continuamos avanzando. Ya, seguimos con el ciclo de vida. Bueno, aquí dice que las contraseñas son parte de la seguridad de la empresa. Eso es verdad. Por lo tanto, es algo que tenemos que cuidar porque a través de las claves se puede obtener información sensible, ¿verdad? Y podemos tener amenazas y vulnerabilidades. Por lo tanto, necesitamos proteger dichas claves para evitar eso allí. Si una clave cae en manos inadecuadas, se pone en riesgo toda la información personal, información financiera, secretos profesionales. Entonces, el tema de la generación de claves es un tema de seguridad importantísimo, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta. Bien, vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar del Network Access Control o el control de acceso a la red, ¿verdad? El Network Access Control, como NAT. Ya, entonces el control de acceso a la red es un enfoque que se da en seguridad de redes de computadoras que unifica o intenta unificar la tecnología de seguridad de los equipos finales, ¿no? Por ejemplo, antivirus, previsión de intrusión de host, informes de vulnerabilidades, usuarios o sistemas de autentificación y reforzar la seguridad de acceso a la red, ¿no? Entonces este es un enfoque de seguridad consolidado, ¿verdad? Donde digamos que todos estos de aquí serían los componentes para garantizar la seguridad del sistema. Ya, el Network Access Control es una solución de seguridad que va a controlar el acceso a la red. Los dispositivos que están conectados a la red son visibles y se puede administrar mediante la aplicación de políticas en los dispositivos y usuarios de la red. Se puede utilizar para fortalecer la infraestructura de red y proporcionar la visibilidad y el control de acceso y las capacidades de cumplimiento que requiere, ¿no? Entonces, yo recuerdo que a veces cuando uno tiene una red, ¿verdad? Y uno tiene muchos equipos, es difícil estar yendo físicamente equipo a equipo para poner políticas, ¿no? Acuérdense ustedes que en Windows hay las políticas de seguridad que son configurables. Entonces, a través del Network Access Control, nosotros podemos establecer dichas políticas de seguridad de manera centralizada. Él dice que el uso común del Network Access Control es negar el acceso a la red a los dispositivos que no cumplen con sus políticas
o los pueden poner en cuarentena o puede darles un acceso restringido a los recursos. Y esto ayuda a evitar que los equipos informáticos, los que equipos infectados, afecten a la red. ¿Cuáles son los beneficios o las ventajas? Es que se puede solicitar a los usuarios que se autentifiquen mediante múltiples factores y es mucho más seguro que identificar a los usuarios en función de las direcciones IP o combinaciones de nombre y contraseña, ¿no? Entonces, el nivel de autentificación es más seguro y va más allá del uso de las direcciones IP. El Network Access Control también proporciona niveles adicionales de protección, ¿verdad? Eh, Después dice que el usuario ha obtenido acceso a la red, ¿verdad? Entonces esto garantiza una seguridad en las aplicaciones. Eh, Algunos de los Network Access Control pueden ofrecer cifrado y una mayor visibilidad de la red, ¿no? Entonces este Network Access Control puede ofrecer cifrado. Con este mecanismo también se puede limitar a usuarios específicos a determinadas áreas de red, por lo que un visitante podría conectarse a una red corporativa, pero no tener acceso a los recursos internos. Entonces se puede hacer un se puede limitar el acceso a diferentes equipos según cómo se aplican las políticas. Bien, reduce el riesgo de APT. APT son Advanced Persistent Threat, ¿no? O vendrían a ser hilos avanzados persistentes, ¿ya? Entonces, aunque los Network Access Control no pueden detectar y frustrar, ¿verdad?, los ataques persistentes, pero sí pueden evitar que la fuente, ¿verdad?, que de donde se originan dichos ataques, pueden evitar que se conecten, ¿no? Y también pueden integrar otros productos que sí pueden detectar los avances persistent y aislar los sistemas afectados automáticamente antes que un atacante pueda acceder a la red, ¿no? Entonces, el nivel de seguridad que ofrecen a la red es bastante bueno. Ya, entonces, básicamente lo que hace es controlar el acceso a la red, incluye políticas, ¿verdad? Que incluyen la preadmisión, chequeo de políticas de seguridad en el usuario final y los controles post-administración, ¿verdad? O sea, los recursos que puedan hacer los usuarios y los dispositivos que ingresan a la red, ¿no? Entonces, es un sistema de seguridad bastante completo. Déjenme ver si lo hago un poquito más chiquito. Ya, objetivos del control del acceso a la red. Um, el Network Access Control representa unos productos de seguridad y que estos productos están en constante evolución, ¿verdad? Sus principales objetivos son mitigar ataques del día cero. Entonces aquí el Network Access Control tiene la habilidad de prevenir que los equipos finales sean atacados a la falta de un antivirus, de un parche o de un software de prevención de intrusión de host y que puedan acceder así a la red y poner en riesgo a otros equipos y hacer una contaminación y expansión de gusanos informáticos, ¿no? Entonces, con el Network Access Control puede prevenir ese tipo de ataques. Refuerzo de políticas. Los Network Access Control permiten definir políticas como los tipos de ordenadores, los roles de usuario, los accesos a diferentes áreas de red y forzarlos en switch y routers. Entonces, ese es el segundo objetivo. Administración de acceso e identidad. Aquí las redes IP convencionales se refuerzan con las políticas de acceso en base a direcciones IP. Los dispositivos del Network Access Control realizan, ¿verdad?, basándose en las identidades de usuarios autentificados
por lo menos para usuarios finales de equipos portátiles y de sobremesa, ¿no? Entonces, el nivel de verificación es mayor. Preadmisión y postadmisión. Aquí se aplican dos filosofías de diseño que pueden predominar en las Network Access Controls, que se basan en políticas de refuerzos cuando se gana el acceso a la red o después de que se ha ganado el acceso a la red. Es decir, que hay políticas antes y después. En el primer caso se denominan, ¿verdad?, NAC de preadmisión, que las estaciones de trabajo finales son inspeccionadas antes de permitirles el acceso a la red. Un caso típico del NAT de preadmisión sería prevenir que equipos con antivirus no actualizados puedan conectarse a servidores sensibles, ¿verdad? Y alternativamente el NAT post-admisión crea decisiones de refuerzo basadas en acciones de usuario después de que a los usuarios se les ha proporcionado el acceso a la red, ¿no? Eh, Hay con agente y sin agente. Esta tecnología permite tomar decisiones de control de acceso basadas en la inteligencia sobre los sistemas finales, por lo que la red es informada sobre los sistemas finales y es una decisión de diseño de clave. Sí, ahí me está. Déjenme copiar esto de aquí. Ah, me vine por acá, me salté. Estaba por acá abajo. Por aquí está. Ya, entonces estamos viendo con agente y sin agente. Ya, dice que una diferencia entre los sistemas NAC es que sí requieren agentes de software para informar de las características de los equipos finales y otros pueden utilizar técnicas de, déjenme aclarar eso de allí, técnicas de escaneo e inventariado para discernir esas características remotamente, ¿no? Entonces, hay con agente y hay sin agente. Yo diría que con agente es un poco más seguro. Ya, entonces continuando, tenemos solución por cuarentena. Déjame ver si esto continúa. Ya, tenemos solución por cuarentena y por portal cautivo. Solución cuarentena y portal cautivo. Ya, los administradores de los sistemas y las redes que tienen los productos NAN, para prevenir que clientes legítimos se les denegara el acceso a la red, ¿verdad? Por ejemplo, usuarios que no tienen antivirus desactualizados y que sus sistemas siempre están actualizados, digamos que el producto NAC no sería necesario, ¿no? Entonces las NAC requieren un mecanismo para remediar el problema del usuario final que le ha sido denegado el acceso. Las estrategias para este remedio son redes de cuarentena y portales cautivos, ¿no? De esta manera se puede permitir el acceso a estos usuarios sin comprometer la seguridad de la empresa. También podemos hablar de eh, otro tema de seguridad, es la protección de los correos electrónicos. El email protection se va a implementar en modo de servicio en la nube o en sitio, ¿verdad? Estos tipos de software protegen de malware y de amenazas que incluyen malware, correo electrónico de impostores, vulneración del correo electrónico, empresas BIT, filtrado granular contra spam, correo solicitado masivo,
correo electrónico no deseado, y además tiene otras funcionalidades de continuidad que mantienen el correo electrónico en movimiento cuando falla el servidor de correo, ¿no? Entonces, el Protection Mail suena bastante bien. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes tienen una cuenta en Gmail o en Hotmail, este tipo de servidores, que son grandes, algunos tienen sistemas de seguridad ya implementados. Me salté. Ya estamos aquí. Y déjenme checar. Ya, entonces el correo electrónico es una de las herramientas principales en las empresas. Usted es quien creyera, pero es así, ya que permiten la comunicación con los proveedores y clientes externos. Entonces, esto es fundamental para las empresas, tener un servidor de correo y por lo tanto hay que garantizar la seguridad. El 90% de los ataques de malware, ¿verdad? Y otras amenazas como el phishing y ataques de BC, ¿verdad? O fraude del SEO provienen del correo electrónico. Ya, entonces estaba viendo que el ataque BEC, ¿verdad? Es el ataque de Business Email Corporativo, ¿verdad? O correo de negocios corporativo. Entonces lo que hacen los atacantes es que tratan de robar información corporativa, ¿verdad? A través del correo. Ese es el ataque BEC. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos esta herramienta, pues aplicamos soluciones más eficaces para proteger a los empleados frente a las amenazas que pueden llegar desde los correos electrónicos, que como ya se dieron cuenta, no es mínimo. Dice, un enfoque centrado en las personas puede ayudar a cubrir la carencia de ciberseguridad, ¿no? Realmente las personas son uno de los eslabones más débiles en la seguridad informática, entonces siempre hay que prevenir lo que las personas hacen. Dice, los ciberataques actuales tienen como objetivos a las personas y no a la tecnología. Por eso es que el enfoque de la ciberseguridad se basa en las personas. Las soluciones deben ayudar a conocer el riesgo y comunicar el riesgo que constituyen en las personas. Entonces se debe de tratar de advertir a las personas sobre las amenazas y darles las herramientas para que estas personas estén a salvo. Dice, las amenazas por correo electrónico están evolucionando para anticiparse a la necesidad de innovación constante para tener las amenazas por correo electrónico. ¿Cómo? Vamos a ver un poco las amenazas. Datos básicos. El 94% de las fugas de datos empiezan con ataques dirigidos a personas por correo electrónico, ¿no? Entonces, por ahí fuga la información. Los ataques de BEC o fraude del SEO y el compromiso o bueno, ahí dice compromiso de cuentas de correo electrónico, EAC, cuesta a las organizaciones 26 millones de dólares a nivel mundial. Bastante dinero. 86% de los encuestados sufrieron ataques de phishing en el 2019. ¿Verdad? ¿Qué tipo de ataques? Phishing de credenciales, ataques BC, compromiso de cuentas de correo electrónico, malware multifacer, Proofpoint. Aquí dice que lidera el camino de las nuevas técnicas de detección que neutralizan estas amenazas.
Una detección de amenaza dinámica y multicapa aprende continuamente de las amenazas que analizamos. Esto supone miles de millones de mensajes de correo electrónico y miles de muestras de malware al día, además de millones de cuentas flow. Se debe invertir un alto porcentaje en la investigación y desarrollo para adelantar las tácticas cambiantes de los atacantes, ¿no? O sea, los atacantes se innovan hoy en día, entonces nosotros también debemos de innovarnos. Protección contra el correo electrónico de impostores. Se debe bloquear de manera dinámica las amenazas que no incluyen el malware, como las BSC, las cuales intentan engañar a los empleados para que envíen dineros y datos empresariales confidenciales, ¿no? Entonces hay correos de mentira para enviar este tipo de información. Control granular del correo electrónico no deseado. Se clasifica y se pone en cuarentena de manera dinámica el correo electrónico mediante 7 categorías únicas. Continuidad empresarial. Se mantiene todas las comunicaciones de correo si llega a fallar el servidor de correo electrónico en el sitio o en la nube. Entonces, el servidor de correo siempre tiene que trabajar. A mí me pasó que a veces el servidor de correo se dañaba y la empresa realmente la gente como que no podía vivir sin el servidor de correo. Les estoy hablando hace 10 años atrás, entonces hoy día ha de ser peor. Bien, vamos a ver introducción aquí, criptografía de clave privada y clave pública. Vamos a ver seguridad en la red. Para eso vamos a ver 4 servicios básicos, creo que ya los hemos visto antes, que es lo que tiene que velar la seguridad informática. ¿Cuáles son esos 4 servicios básicos? Son la confidencialidad, es decir, que solamente las personas que tienen que conocer la información la conozcan. La autentificación, es decir, que se verifique que el usuario que esté accediendo a dicha información sea el usuario que tiene que acceder a dicha información, que no sea otro. La integridad del mensaje quiere decir que el mensaje no haya sido cambiado, y el acceso y disponibilidad quiere decir que cuando se necesite dicha información se pueda acceder a ella. Dice, no nos referimos aquí a la seguridad física de los recintos computacionales y redes que también forman parte de la seguridad de una red. Eso creo que lo vamos a analizar más adelante. Eso es otro tipo de seguridad física, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una seguridad informática. Confidencialidad. Dice, la transmisión y recepción se debería entender el contenido del mensaje, ¿no? ¿Quién debería entender el contenido del mensaje? Solamente el que encripta el mensaje y el que desencripta el mensaje. Entonces, solamente ellos deberían tener acceso al mensaje, ¿no? Entonces, ya vimos nosotros que a veces hay un hombre en medio que se mete allí y que puede no solamente ver el mensaje, sino que también puede cambiarlo. Entonces, de eso nos cuidamos, ¿no? Que la confidencialidad se mantenga. La autentificación, que quien transmite y quien recibe requieren confirmar la información, la identidad del otro, para saber que se están comunicando entre los que deben de comunicarse. La integridad del mensaje, que el que transmite y el que recibe se deben asegurar que el mensaje no sea alterado sin ser detectado. Acceso y disponibilidad, que el servicio debe estar asequible y disponible a todos los usuarios. Bien, aquí tenemos un ejemplo, dice que Bob y Alice desean comunicarse con seguridad. Trudy es un intruso que podría interceptar, borrar o agregar el mensaje, ¿no? Entonces, aquí está Alice, ¿verdad? Alice envía sus datos, ¿verdad? Por acá está Bob. Bob recibe los datos, está recibiendo el control y los mensajes, ¿verdad? Aquí dice que está enviando de manera segura, que está recibiendo de manera segura los datos, pero resulta que Trudy
está aquí en la mitad y Trudy está recibiendo lo que Alice envía y lo que bot también envía, ¿no? Entonces, el intruso está recibiendo, ¿verdad? Lo que ambos, lo que bot y Alex, envían, ¿no? Entonces, aquí, ¿verdad? Aquí no hay confidenciabilidad. ¿Sí? Aquí no hay confidencialidad porque hay un intruso en la mitad. ¿Qué es lo que puede hacer un atacante? Puede espiar, es decir, interceptar mensajes, como vimos en este momento. Puede insertar, es decir, que puede poner mensajes de la conexión. Puede hacer suplantación de identidad, puede fingir la dirección de fuente del paquete u otro campo. Puede hacer secuestro, puede capturar la conexión en curso, removiendo el que transmite o el que recibe y poniéndose él en su lugar. Puede hacer denegación de servicio, puede impedir que el servicio pueda ser utilizado por otros. ¿Cómo hacerlo? Puede sobrecargar el servicio o los recursos utilizados por este. Eso es lo que puede hacer un atacante ahí en la mitad. ¿Quiénes pueden ser atacados? Pueden ser atacados dos personas, puede ser atacado el navegador, el servidor web, el comercio electrónico, puede ser atacado el cliente o el servidor de bancos en línea, puede ser atacado el servidor DNS, pueden ser atacados routers, se pueden cambiar sus tablas de roteo y así hay varios ejemplos más. Entonces, todos somos vulnerables. Ya aquí estamos viendo, como para entender un poquito, aquí estamos viendo que M se conoce aquí como el mensaje legible, ¿verdad? KA es el mensaje que ya está en texto cifrado y que está encriptado con la clave A. Entonces KA o KA, ¿verdad? Encripta el mensaje. Por acá dice, cuando KA es igual a KB, hablamos de un sistema de clave simétrica. En el otro caso estaríamos hablando de un sistema de clave pública, ¿no? Entonces, aquí también tenemos la key B y dice que el mensaje es igual a la key B que se aplica sobre la key A que se aplica sobre el mensaje, ¿no? Entonces, prácticamente la key A es para encriptar y la key B es para desencriptar. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Alice envía el mensaje, está encriptado con la key A. Aquí se envía el mensaje que está encriptado, lo recibe bot, ¿verdad? Bot recibe el mensaje y lo desencripta con su clave B, ¿verdad? Aquí lo que faltaría conocer es que si Trudy tiene acceso a la clave B, Trudy también podría tener el mensaje, pero lo más probable es que Trudy no conozca eso y si Trudy no conoce la clave, entonces lo que ve aquí pues está cifrado y él no puede detectar, no sabe que está ahí. Dice, esquema de encriptación simple, dice, cifrado por sustitución. Se sustituye una cosa por otra, es un cifrado monoalfabético, se sustituye una letra por otra. Entonces, aquí vamos a ver. Ya, aquí está el texto legible, ¿verdad? Aquí está el abecedario y por acá está el texto cifrado. Aquí está, eh, digamos que el abecedario, pero revuelto. Aquí se envía un texto legible, ¿verdad? A Bob, dice, I love you, Alice. Y me imagino que eso es Bob, ¿verdad? Entonces Bob escribe, I love you, Alice.
Y en texto cifrado sería esto de aquí, ¿sí? Donde vemos, por ejemplo, la B es la N, entonces aquí está la N, ¿verdad? La O es la K, entonces aquí está la K, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el atacante, cuando ve el texto, dice, ¿y eso qué es? ¿Qué dirá aquí? ¿Verdad? Porque como no tiene la clave, esta vendría a ser la clave, entonces no sabe que está ahí, ¿no? Ya. Aquí dice, la clave es el mapa de las 26 letras para otras 26 letras. El problema es que es muy simple descubrir la codificación, ¿no? Entonces, esto es fácil de descubrir cómo está codificado. Este es el método de cifrado más simple. Ruptura de un esquema de encriptación. Ataque basado solo en texto cifrado. El atacante tiene texto cifrado para analizar. Entonces, como lo puede analizar, tiene dos estrategias. Busca sobre todas las claves y debe ser capaz de distinguir el texto resultante de incoherencias, ¿verdad? Otra manera de hacerlo es con un análisis estadístico. Entonces, tiene maneras de cifrar el texto. Ataque basado en texto legible conocido. El atacante tiene algo de texto legible, correspondencia a texto cifrado. Entonces, en cifrado monoalfabético, el atacante determina su parte. Es decir, el atacante ya ha adivinado parte del código, entonces se le hace fácil adivinar la otra parte del código. Ataque por texto legible seleccionado. El atacante se las ingenia para conseguir que el que transmite envíe un texto conocido que él verá en su forma encriptada. Entonces, como el atacante dice, envía este mensaje, ¿verdad? El emisor envía el mensaje y el atacante lo intersecta encriptado, y como sabe cuál es el mensaje, hace la equivalencia. Entonces son varias maneras de romper el encriptado simple, ¿no? Entonces, como ustedes ven, pues no es muy fuerte. Encriptación polialfabética, dice, utilizando n cifrados monoalfabéticos más un patrón cíclico, ¿verdad? Para cada símbolo del texto plano nuevo, usar el patrón monoalfabético subsecuente en el ciclo, ¿no? La clave, los n cifrados y el patrón cíclico. Ya, entonces, usando n cifrados monoalfabéticos, entonces aquí tenemos n cifrados, más un patrón cíclico, en este caso 4, entonces aquí tenemos M1, M3, M4, M3, M2, M1, M3, M4, M3, M2. Bueno, yo no le veo el ciclo allí. 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, me imagino que 1. Dice aquí UTFSM, U desde M1, T desde M3, F desde M4 y S desde M3, ¿no? Entonces aquí está 1, M3, M4, M3. O sea, está utilizando cifrados, ¿verdad? De distintas maneras. Dice, criptografía, normalmente se utiliza un algoritmo conocido por todos y solo las claves son secretas. Criptografía, la clave simétrica, usa una clave también llamado cifrado simétrico. Criptografía de clave pública utiliza dos claves también llamado cifrado asimétrico, ¿no? Entonces, eso ya hemos visto. Dice, dos tipos de cifrado simétrico. Tenemos el cifrado de bloques. Analicemos eso allí.
Dice, se divide el mensaje legible en bloques de igual tamaño. Se encripta cada bloque como una unidad, ¿no? Entonces aquí dice ejemplo 3D, n es igual a 64, k 28, AD, n es igual a 28, k es igual a 128. Aquí déjenme ver cómo está encriptado. Ya, aquí no estoy entendiendo un poco cómo lo está haciendo. Veamos acá, dice el blog en texto plano, entra el proceso encriptado, entra la llave de encriptación y queda el blog con el texto cifrado, ¿sí? Entonces, bueno, este es el proceso de encriptación. Luego dije, cifrado de flujo de símbolos básicos encriptados de un bit a la vez. Entonces aquí utiliza la clave, utiliza un algoritmo, se crea un string randómico, el texto plano entra y se crea el texto cifrado. Ya, entonces ahí hemos visto que se puede cifrar por bloques o se puede cifrar bit por bit. Cifrado por bloque, dice, el mensaje procesado en bloques de K bytes, ¿verdad? Bloques de 64 bits. Se usa el mapeo 1 a 1 para mapear K bit del texto a K bit cifrado, ¿no? Entonces, aquí dice, ejemplo con K3, ¿verdad? Dice que entra 0 y sale en este caso, este es el, bueno, este no es el 3. Este es el, bueno, ahí sería con 3. ¿Cuánto es 3? 11. Vamos a ver si entiendo. Aquí entra el 0, aquí se le suma un 3 y queda el 110. Aquí entra el 1, aquí se le suma un 3 y queda el 111. No es una suma binaria, es como que le agregan, ¿verdad? A los dos primeros caracteres el 11. Aquí tenemos 10 y sumando el 11, ¿verdad? Sería 10 y el 1 que llevaba se lo pone acá. O sea, con acarreo circular. Aquí tenemos el 11 y sumándole otro 11, esto se hace 10, esto se hace 10 y esto se hace 10. Aquí no estoy seguro si se cumplió eso que se le pone el 11 adelante. Parecería que no se cumplió. Dice, ¿cuál es el texto cifrado para este número aquí? Buena pregunta. Aquí 11, aquí 11, aquí 11. Ya, aquí no estoy muy seguro cómo está haciendo el cifrado. Parece que simplemente le está agregando el 3 en la parte delantera, ¿verdad? Entonces, pero creo que me estoy confundiendo.
A ver, vamos viendo si acá se explica mejor. Dice, ¿cuántos mapeos existen para K3? Dice, ¿cuántos bloques existen de 3 bits? ¿Cuántos mapeos podemos hacer? ¿Cuáles son las permutaciones posibles? Respuesta, dice 40.320, no muchos. Dice, en general, 2 a la K mapeos, para muchos K es igual a 64 bits. ¿Cuál sería el problema? Si hacemos tablas, se requiere tablas de 2 a las 64 entradas, con cada entrada de 64 bits. Una tabla muy grande y en su lugar conviene utilizar una función que simule la tabla de permutación aleatoria. Vamos a ver acá. A ver, aquí tenemos la función de prototipo. Dice que son 64 bits de inputs, ¿verdad? Estos se dividen en bloques de 8 bits, ¿verdad? Aquí tenemos el mapeo de bit a bit. Tenemos T1, T2, T3 hasta T8. Se generan 8 bits. Estos 8 bits se ensamblan, ¿verdad? Por acá formando 64 bits. Y luego tenemos los 64 bits de salida. Y ahí tenemos el texto cifrado, ¿no? Entonces, recibimos por acá, separamos, aplicamos, volvemos a unir y volvemos a separar, y ahí tenemos un texto cifrado. O sea, sí es bastante complicado cifrarlo, si se dan cuenta. Ya no es la versión fácil. Dice, ¿por qué iteramos la función? Si iteramos una sola vez, un cambio de un bit a la entrada solo alteraría 8 bits de salida. En el segundo ciclo alteramos 8 bits afectados y se dispersan afectando a otros. ¿Cuántos ciclos? Depende del tamaño del bloque. Se requiere más ciclos menos eficientes conforme K aumenta. El inconveniente es que textos iguales de entrada generan el mismo texto cifrado. Cifrado para mensajes grandes. Dice, una idea para evitar este problema anterior es generar un número aleatorio de 64 bits, ¿verdad? Un número randómico para cada bloque de texto MDI, ¿no? Se calcula el cifrado de I, que va a ser igual a la clave del mensaje de I, ¿verdad? Más, ya no recuerdo cuál era R, para R de I. Luego se transmite a ambos el cifrado IR, ¿verdad? Y el receptor debería ser MDI y utiliza una clave para desencriptarlo, pero dice que tiene un problema que se vuelve ineficiente porque se debe enviar CDI y RDI. Esto da origen al cifrado en bloques de cadena. Aquí tenemos cifrados de bloque de cadena de CBC. Dicen que estos cifrados de bloque de cadena generan sus propios números aleatorios. Se hace depender de un cifrado del bloque actual y del resultado del bloque previo. Entonces aquí nos está poniendo una fórmula. Cifrado de I es igual a la clave del mensaje de I más el cifrado del mensaje anterior. El mensaje de I es igual a la clave de S que de el cifrado de I, ¿verdad? Más el cifrado de I anterior. ¿Cómo se encripta el primer bloque? Dice, usamos un vector de inicialización y un bloque aleatorio. El vector de inicialización no puede ser secreto. El cambio debe hacerse por cada mensaje o sesión y se garantiza que el mensaje va a ser enviado varias veces. El cifrado será diferente. Ventaja del cifrado de bloques. Tenemos aquí el cifrado de bloques. Si la entrada se repite, obtengo igual salida.
Cifrado en bloques de cadena, dice el bloque de entrada MDI con el cifrado del texto previo, CDI de -1, ¿verdad? El cifrado es transmitido al receptor y se analiza el caso previo. Aquí tenemos el caso D, dice cifrado de la clave simétrica, dice Data Encryption Standard, dice que este es un estándar americano. La clave es de 56 bits, de 64 bits para textos planos. El cifrado en bloques de 64 bits en cadena. Dice, el desafío del Data Encryption Standard es que un mensaje encriptado con clave 56 bits fue descifrada en menos de un día a fuerza bruta. O sea, no es tan segura. El D es más seguro, que es el 3D, encripta 3 veces con diferentes claves. En realidad encripta y descifra y vuelve a encriptar. Dice permutación inicial, 16 ciclos idénticos, pero utilizando una clave de 48 bits diferente, que da una permutación final, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el gráfico. Aquí tenemos 64 bits de entrada. Aquí están las permutaciones. Aquí se va encriptando y vamos obteniendo las salidas. Ya, creo que ya estamos sobre la hora. Ya, entonces nos vamos a quedar allí porque ya estamos sobre la hora. Yo voy a anotar sus asistencias, ¿no? Entonces ya ustedes se gustan, ya pueden desconectarse. Recuerden que el día de mañana tienen su evento deportivo, ¿no? Entonces nos estaremos viendo, Dios mediante, el día lunes. El día lunes continuamos. Ya listo, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, jóvenes. Mañana usted va a venir al aula. Les cuento que yo probablemente no vaya, porque por unos temas de salud, tal vez me excuse de ir, ¿sí? Entonces, probablemente no me van a ver por ahí. ¿Listo, jóvenes? Entonces que descansen y que tengan un buen día. Hasta el lunes, ingeniero. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Lunes 1 de abril del 2022. Me faltaron estas asistencias. Listo, jóvenes, procedo a desconectarme. Muchas gracias. Buenas noches.